Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Jordania protesta por supuestas transgresiones israelíes en el Monte del Templo. Francia se propone relanzar el proceso de paz palestino-israelí sin la presencia de estos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ratifica la confiscación de 2.000 millones de dólares iraníes para compensar a víctimas del terrorismo. Y la extrema derecha gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Austria. Estas son las noticias de hoy. Para comentarlas, como siempre, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego viene Raquel, como siempre, también con noticias culturales. Empezamos en Oriente Próximo. Jordania advirtió a Israel de que no viole el statu quo del Monte del Templo de Jerusalén después de que varios cientos de judíos y turistas visitaran el disputado lugar santo en el primer día intermedio de la festividad de Pesaj. El reino hachemita actúa como custodio de la volátil área, que es el sitio más sagrado del judaísmo y el tercer lugar más sagrado para los musulmanes. El gobierno jordano no detalló cuáles eran las presuntas transgresiones, pero probablemente se refería a las de medidas tomadas especialmente para las festividades en los últimos días, entre ellas permitir a los judíos la visita y negar el acceso de los fieles palestinos durante ciertas horas, así como una reforzada presencia policial. Además de los fieles musulmanes, un total de 1.043 personas visitaron el sitio este domingo, de los cuales 168 eran judíos israelíes y el resto turistas extranjeros. 13 visitantes judíos fueron echados del recinto del Monte del Templo por alterar el orden público, entre ellos 3 menores, además de un palestino. Se ha prohibido a los miembros de la Knesset, del Parlamento israelí, y a los ministros entrar en el complejo del Monte del Templo durante Pesaj por razones de seguridad. Sí, Jordi, es que vamos a poner todo esto en contexto. Primero, Pesaj es una fecha en la que muchos israelíes tienen fiesta, feriado, o sea, no trabajan, con lo cual se hacen muchas excursiones, hay mucha gente que se va a la playa, que se va a visitar el país, otros viajan al extranjero, y algunos van a visitar por primera vez el Monte del Templo, pero van a visitarlo como diríamos, en números clausus, o sea, solamente pueden subir con guías turísticos en grupos integrados y en determinados números, muy controlados. Fíjate de que lo que ha alterado el ánimo del gobierno hachemita en este caso es que de las 1.043 personas, 1.043 turistas que subieron a visitar durante esas horas del domingo, porque no es durante todo el día, sino solamente durante unas horas, pues de las 1.043 personas, imagínate cuántos grupos turísticos pueden ser eso, no sé, yo calculo que una docena de grupos de turistas pues van allí. Pues de esos había 168 judíos y esto lo anuncian como que Israel está violando gravemente el status quo. Primero, que las visitas de los turistas y la visita de los israelíes dentro de los turistas está permitida y está regulada. Faltaría más. Entre otras cosas porque, como decíamos nosotros en la noticia, este es el sitio más sagrado del judaísmo, a pesar de que para la UNESCO no exista esta vinculación del Monte del Templo, que lo construyeron los judíos. Vamos, que esa explanada no existía ahí. No hay un monte. Ese monte es un monte artificial hecho con gente para poner encima el templo de Jerusalén. Vamos a ver, es que tú vas por allí, dice el Monte del Templo. ¿Dónde hay un monte aquí? No, no hay un monte. Es como una gran terraza, tienes un muro alto, que es uno de los pocos muros que permanecen originales, es justo el conocido muro occidental, o también llamado el Muro de los Lamentos, pues ese es el que permanece de ese patio o meseta artificial rellenada hasta completar y sobre la explanada esa construir el templo. Ese templo fue destruido 1 y 2 veces. Primero por los asirios, segundo fue por los romanos. Y 700 años después se construyó la mezquita del Domo. Y mucho después, hace solamente 150 años, se montó allí otra mezquita que es la mezquita de Al-Aqsa,
que se la llama Al-Aqsa porque se supone que en el Corán hay una referencia a una mezquita en un sitio desde el cual hay una vinculación, pero que no se dice dónde está. Y ellos le pusieron ese nombre y dijeron, y esto está aquí. Y desde entonces ese sitio es sagrado para los musulmanes. Pero es un sitio al que no peregrinan los musulmanes. De ninguna parte del mundo han peregrinado nunca a Al-Aqsa, así como sí peregrinan a la Meca y a Medina, que son los sitios sí sagrados y que están mencionados en el Corán y perfectamente identificados, porque quedan en Arabia. En Arabia es de donde surge el Islam. El Islam no surge, no tiene ninguna vinculación con Israel. Israel es uno de los tantos sitios que conquistaron en su expansión durante la yihad, esa ola de guerra santa que tuvo lugar en el siglo VII durante la vida del profeta y la muerte del profeta unos 70 años después. Y así llegaron hasta las costas de Marruecos y Mauritania por aquí, y lejos llegaron hasta Asia Central. Pues toda esa expansión tuvo lugar en esa época, y dentro de esa expansión pasaron también por Jerusalén. Y esa es la gran vinculación. Bueno, el tema es que esto es todo un montaje para seguir justificando e incitando a la violencia. Y nos resulta muy desagradable ver la complicidad que el gobierno jordano está teniendo en este tema, porque hasta ahora ha sido un factor de moderación en Oriente Medio, pero de pronto decir, advierte a Israel de que no viole el statu quo. Pero que si el statu quo, primero, que no es un acuerdo, es una norma que se autoimpone Israel. Es una norma que se autoimpone Israel. Israel se autoimpone esa norma de mantener las cosas tal cual están y ceder la administración de los sitios religiosos musulmanes de la explanada al Waqf jordano, que es de otro país. Y eso lo hace de motu propio, no es un acuerdo, no hay ninguna contraparte, nadie firmó eso. Entonces, ¿cómo se le puede exigir a alguien que respete lo que él mismo no ha firmado? O sea, la administración jordana simplemente está ahí de ojo delator de lo que pase. Pues me parece muy bien, pero si tienen algo que descubrir o algo que decir sobre que se haya violado, pues que lo digan, porque aquí no ha habido ninguna transgresión. Es más, dentro de los visitantes hubo un grupito que iba con unas cabritas haciéndose los tontos, que eran unos 13 judíos, había 3 menores, un palestino incluso con ellos, llevando las cabras para disimular, seguramente le habían pagado para hacerlo, y lo que querían hacer es llegar arriba y hacer un sacrificio como en los tiempos, aquellos tiempos del templo, ¿no? Y reivindicar no sé qué. Pues los policías y la guardia fronteriza se la vieron venir enseguida y dijeron, aquí no van a eso. No se puede rezar ni hacer sacrificios ni rituales, ¿eh? O sea que la policía y el Estado de Israel ha actuado perfectamente de la forma más pura y limpia que se puede uno imaginar con respecto al control de estos santos lugares. Ojalá que el gobierno jordano, durante los 19 años que estuvo esa parte conquistada militarmente por ellas y que se habían comprometido, eso sí, ante Naciones Unidas, a dejar entrar a la gente para rezar en el Muro de las Lamentaciones, y en 19 años no dejaron a ninguno, a ni un solo judío. Creo que no son los más indicados para pedir absolutamente nada, pero aparte están pidiendo algo que no tiene razón de ser. Y seguimos hablando de Oriente Próximo, aunque en Europa, porque el ministro francés de Exteriores anunció que convocará una reunión ministerial en París el próximo 30 de mayo para relanzar el diálogo de paz en Oriente Medio, a la que no acudirán las delegaciones israelí y palestina. En esta cita participarán representantes del Cuarteto de Oriente Medio, formado por Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y la ONU, de la Liga Árabe y del Consejo de Seguridad, así como de una veintena de países. La decisión de no incluir en la reunión a responsables israelíes ni palestinos pretende desapasionar las discusiones para preparar, si todo va bien, una cumbre internacional para el segundo semestre de 2016, esta vez con dirigentes israelíes y palestinos. El ministro reconoció que las partes están más alejadas que nunca, pero no hay alternativa. La otra opción es el fatalismo. La verdad que es una idea maravillosa. Habría que darle el premio Nobel no ya de la paz, sino del ingenio al ministro de Exteriores franceses por decir, vamos a hacer
unas conversaciones de paz que no van a estar ninguna de las partes implicadas, ¿no? Esto me parece un invento, la verdad, muy francés en el sentido de racionalista, de pacifista, de avanzado, ¿no? Porque de esa manera se evitan que la gente discuta, que la gente se eche en cara cosas. Vamos a hacer una reunión de paz, pero no, que no vengan ninguno de estos dos porque entonces la van a liar. Me parece muy bien. Yo creo que podríamos hacer un experimento también con el tema de Ucrania. Hacemos una reunión entre Paraguay y Venezuela para resolver el tema de Ucrania y la Unión Soviética. Me parece que se entablaría en términos mucho más convencionales y comunicativos y fraternales que si lo hicieran la Unión Soviética y Ucrania. O sobre el tema de Siria, yo creo que la solución está en que las islas Fiji se reúnan con las islas Marshall y posiblemente con las Filipinas y la isla de Malta, por ejemplo, para decidir algo que les toca tan de cerca como es el destino de Siria, ¿no? Es que esto es ya realmente, y esto es lo que luego seguramente los franceses van a poder transmitir a las próximas generaciones en los libros de texto como los esfuerzos diplomáticos franceses. Perdónenme, pero no quiero buscar un apelativo porque me saldría algo un poco grosero, aunque en francés, para decir qué tontos que son, ¿no? Qué tontos que son. ¿Cómo se puede pensar en unas conversaciones de paz en las que no figuren los implicados? Y después que le van a presentar las conclusiones, van a venir todos estos grandes, porque fíjate que no invitan a los palestinos, pero sí invitan a la Liga Árabe. Y entonces, si no están los palestinos, pero si está la Liga Árabe, en vez de a Israel, ¿a quién van a invitar? ¿A los rabinos de Londres? ¿Quién va a estar en representación del Estado judío o defendiendo sus intereses? Porque ellos, seguramente los franceses, supondrán que Europa es el mejor baluarte de defensa de los judíos, como está demostrando en estos últimos años especialmente, en los cuales la extrema derecha vuelve a triunfar con fuerza, en los cuales el yihadismo se mueve a sus anchas y que nadie puede frenarlo. Así que, señores franceses, a la pipetoa, yo la verdad que me divierto mucho con vosotros. Vamos a Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que 2.000 millones de dólares de activos iraníes congelados en Estados Unidos deberán ser entregados a los familiares de las víctimas de los 241 marines muertos en 1983 en un ataque terrorista en Beirut, supuestamente patrocinado por el régimen de los ayatolás. El fallo supone un revés para el Banco Central de Irán, que defendía que el Congreso de Estados Unidos se había entrometido en la competencia de los tribunales federales al haber aprobado en 2012 una ley para indemnizar a las víctimas de terrorismo con los activos que Irán tiene congelados en bancos estadounidenses. Entre los beneficiados por el fallo del Tribunal Supremo también se encuentran los familiares de los 19 militares estadounidenses que murieron en 1996 en un atentado contra un complejo de viviendas militares conocido como Torres Khobar en la ciudad saudita de Daran. Claro, si a esto sumamos también condenas recientes, por ejemplo, de muertos que tenían la nacionalidad americana en atentados en territorio israelí. Si pudiéramos rascar igual entre las víctimas de los atentados de la Embajada de Israel en Buenos Aires o de la AMIA, alguno que tuviera también pasaporte americano, porque claro, todo esto funciona porque es la legislación americana. Pues igual las cuentas salen que en vez de descongelar las cuentas, pues Irán va a tener que pagar. No solamente que todo lo que tiene embargado se lo va a quedar, sino que se van a quedar debiendo. Y es que es así y así va a ser. Si no lo van a deber ahora, se lo deben éticamente a un mundo al que han estado sometiendo al terror durante 30 años que llevan en el gobierno. Así que o por la fuerza o por el bolsillo. Y si es por el bolsillo, seguramente habrá menos víctimas, ¿no? Pues seguramente también habrá daños colaterales porque estas crisis económicas siempre repercuten en la gente que no
no ha sido los que han tomado las determinaciones, y el pueblo iraní está prisionero de los ayatolás, eso lo sabemos, y hoy en día más con esta nueva ola de policías de la moral que han puesto en marcha en Teherán, porque parece que en 30 años, lo que no han conseguido en 30 años, pretenden que ahora la gente se radicalice más. Me parece que han estado leyendo libros en francés, conectándolo con la noticia anterior. Pues estamos encantadísimos que los Estados Unidos le aprieten los tornillos a los que le deben dinero por matar a sus ciudadanos. Regresamos a Europa. La extrema derecha ha ganado la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Austria, una sorprendente reacción a la crisis de los refugiados. El ultraderechista Partido de la Libertad obtuvo más del 36% de los votos con su ideología euroescéptica y contraria a la inmigración. Justamente la crisis migratoria ha hecho prosperar a los movimientos de ultraderecha con poco peso durante décadas, que se encargan de recoger la insatisfacción y preocupación de los ciudadanos. Aún no está claro quién conseguirá la segunda posición. Los sondeos y encuestas dan como favorito en la segunda vuelta al candidato del partido que encabece una línea más dura con los refugiados. El presidente de Austria no puede desempeñar funciones ejecutivas, sino protocolarias y de representación del país en el exterior, aunque también tiene competencias como la disolución del Parlamento en algunos casos. Sí, Jordi, no pasa de lo simbólico, porque estas son elecciones para el jefe de Estado, no para el jefe de gobierno. Pero sí que es un anticipo de cómo se siente la gente. No han votado a ninguno de los partidos tradicionales, y sí han votado y de forma muy contundente, y esto es lo que ha llamado más la atención, porque en una primera vuelta con varios partidos, con muchos partidos como hay en Austria, pues sacar el 36% es una barbaridad. Con decirte que los partidos tradicionalistas de centro izquierda, de centro derecha, han sacado 11-12% cada uno, esto es 3 veces más. Así que puede ser que en la segunda vuelta se unen todos contra este grupo de centro derecha, pero va a ser difícil que le quiten lo bailado, y si no llega a haber un presidente de esas características, sí que va a haber un sentir, se ha reflejado un sentir muy extendido en Austria de estos grupos de ultraderecha. Pero claro, cuando uno dice el ascenso de los grupos de ultraderecha en Grecia o incluso en otros países, o como Hungría, pues le puede parecer muy desagradable, pero el papel de Austria, justamente, ¿no? Austria, que fue un país que no fue conquistado por los nazis, sino que abrió sus puertas de par en par y se anexó, dejó ser anexado a la patria alemana dirigida por un austríaco llamado Adolf Hitler, que dirigía los destinos de Alemania. Aparte, Austria, a diferencia de Alemania, Jordi, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, no han hecho los deberes, no han hecho un examen de conciencia. Apenas hay algún tipo de pronunciamiento que hacen sobre su pasado, y lo venden como que ellos fueron también víctimas del nazismo y que no tuvieron nada que ver con la ocupación, ni que en las filas de los SS estaba llena de oficiales de origen austríaco. No han considerado nunca hacer un verdadero examen de su propia historia, y ahora el hecho de que por otra razón, por el tema de los refugiados y de otra religión, la mayoría de ellos musulmanes, pues surja esta ultraderecha, pues no es una buena noticia para nadie, especialmente no para Austria. Gracias, Jorge. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Ahora viene Raquel con noticias culturales. Noticias culturales. Hola, Raquel. Hola, Jordi. A ver, cuéntanos, estamos deseosos de conocer esa actualidad cultural. Pues empezamos con una que no puede ser más actual y porque estamos celebrando la Pascua Judía, Pesaj, Sí. y justo ahora hay una controversia que Vaya. nos llega desde el Museo de Israel, Jordi, porque nietos de judíos
que fueron víctimas de los nazis, Sí. están ahora en Estados Unidos y Berlín, se atribuye la propiedad de una de las antigüedades más preciadas del Museo de Israel. Anda. Una Agadá, además, especialmente bella. ¿Y eso? Justo, pues denuncian que el manuscrito fue vendido sin su consentimiento hace 70 años al instituto predecesor del Museo Nacional de Israel en una vieja injusticia legal, asegura el abogado de estos nietos, y tanto legal, injusticia legal y moral. El manuscrito, al parecer, está redactado durante el siglo XIV, y es una maravilla porque deja perplejos a los expertos y académicos por sus peculiares dibujos de personas con cabezas de pájaros. Es muy Fíjate. curiosa. La Agadá está actualmente siendo mostrada, exhibida en un mostrador protegido por vidrio en una habitación oscurecida en el Museo Nacional de Israel, en una exposición especial con motivo de Pesaj. Me imagino unas medidas especiales de conservación. Claro, hemos entrado en la página web del museo para ver si les podíamos poner el link directamente a esta Agadá, que es controvertida su origen, o al menos a quién pertenece. Y hay una exhibición que sí que nos habla de textos relacionados con el éxodo de los judíos de Egipto, pero no hemos encontrado ninguna que yo pueda afirmar que es esa, porque hay una que se llama la Agadá Sassoon, pero en el texto se especifica muy claro que es una donación al museo de un donante anónimo desde Inglaterra. Entonces no sé exactamente si es esta Agadá Sassoon la que está ahí en medio de esta demanda. O sea, Pero Raquel, bueno, perdóname, a ver si me he enterado bien. O sea, la organización o la institución predecesora del Museo de Israel sí, compró supone, esto esta Agadá a un particular. a un particular. Y la familia dice que no era el legítimo dueño, ¿no? Claro, Estos nietos sí, dicen que ese y hombre, es- o esa que- persona... sí, que está conectado con el expolio nazi. Ajá. Claro, entonces por eso la familia no quiere que el Museo Nacional de Israel prescinda de mostrar la Agadá ni que esté en sus fondos, pero sí que quiere una compensación y que se publique el apellido de la familia. Ajá. Y de lo Bueno. contrario amenazan con presentar una demanda al museo. Queremos llegar a un acuerdo, esto es lo que ha dicho Eli Barzilai, de 75 años, que vive en Jerusalén y es el representante de sus primos, que son los que reclaman desde Estados Unidos y Berlín esta Agadá. El texto es tan singular que su valor es imposible de calcular, y ha dicho Barzilai que si presentan la demanda, bueno, pues que no hay marcha atrás. Añadió que su abogado y el Museo de Israel han intercambiado mensajes con documentación sobre esta Agadá y que se reunirán personalmente con miembros del museo en mayo para intentar solucionar el asunto. Se mandó unos WhatsApp. Con dibujitos Con de fotos. personas con cabezas de pájaro. A ver qué pasa. Bueno, Lo por importante ponerle es un poco de que humor. no Ya- todos, o sea, que la Agadá pueda estar, pueda eso- seguir en el Museo de Israel, y que si es verdad que su origen o su procedencia, bueno, pues tiene que ver con una injusticia legal y moral y que está conectada con el expolio nazi, bueno, pues que seguro que los del museo son los primeros en querer aclarar este tema. Creo yo que sí, porque bueno, pues es una institución que representa al judaísmo, ¿no? De una manera general, y entonces desde luego nadie duda que esa pieza tiene que estar ahí en el año del siglo XV. Qué belleza. Bueno, pues a ver si se arregla ese litigio para todas las partes. Pues si hablamos de una Agadá, ahora vamos a hablar del Talmud, Bueno, Jordi, muy porque se ha bien. convertido en un éxito de ventas en Italia, el Toma ya. Talmud bestseller. Talmud bestseller, ¿y esto? Es un primer curioso. volumen traducido del Talmud al italiano, enmarcado en un proyecto pionero internacional de trabajo cooperativo, que es un inesperado éxito de ventas. Una primera tirada de 2.000 ejemplares se agotó en 3 días y otros 3.000 ya están todos reservados. El editor Sulim Vogelman ha llegado a describir la situación como una extraordinaria demanda, dado el estado actual del mercado del libro, donde bueno, pues estas cantidades solo las vende, no sé, Ken Follett. Sí, se me ocurre, o Noah Se me viene a Gordon, la o el terrible Sí. Pablo Coelho, no sé. Sí. El volumen, que cuesta 40 euros, es comprado, esto es otro dato curioso, mayoritariamente por los italianos no judíos, lo que indica un aumento del interés por la cultura judía en el país. Ya saben
que Italia cuenta con una de las comunidades judías más antiguas de Europa, de alrededor de 30.000 miembros, cuyos orígenes se remontan a la época romana. La curiosidad, se han preguntado el porqué de esta curiosidad y los expertos afirman que es un libro muy antiguo lleno de historias y misterios, que gracias a su influencia en la literatura y la cultura occidental ya era parte del imaginario colectivo. Y también sugieren que estamos viviendo en tiempos muy difíciles, con menos certezas, y la gente, bueno, de alguna manera se agarra a esas enseñanzas, esos tesoros del Talmud. Es un libro de sabiduría y espiritualidad y lo ven como un texto que les puede aportar mucho. El volumen publicado tiene 416 páginas del total de 2.700 que calculan tendrá la obra completa, y costará y necesitarán un par de décadas más para finalizar la traducción. Está financiada este proyecto en parte por el Estado italiano. El proyecto de esta traducción italiana autorizada del Talmud se inició hace 5 años y cuenta con una red de lingüistas, investigadores y editores de todo el mundo que se comunican a través de un sistema de software. Es muy complicado, no es una traducción normal. Por supuesto, es necesaria la participación de muchas personas, ha comentado el editor, con conocimiento del hebreo y arameo y, por supuesto, un italiano perfecto. Y la judería italiana no es una gran comunidad que pueda aportar suficientes miembros para esta tarea. Por eso, bueno, pues se ha ampliado un poco el número de colaboradores que completarán este Talmud dentro de 20 años. Pero bueno, ya la primera parte es un éxito de ventas, como les decimos. Fantástico. Ya me imagino dentro de poco un rabino rompiendo las listas de ventas musicales en todo el mundo. Es lo siguiente que nos espera. ¿Me vas a hablar de eso o qué? No. El nuevo Michael Jackson, un rabino bailón o algo así, ¿no? Te voy a hablar de Cervantes porque estamos celebrando este 400 aniversario, todo el 2016 y esta semana especialmente. Y siempre, bueno, aquí en Radio Sefarad comentamos el posible origen judío converso de Cervantes que defienden muchos estudiosos. Y en este caso ABC, bueno, pues también publica un artículo un poco en torno a esta idea, a esta sospecha o esta hipótesis. Sí, que la tienen muchos académicos. Sí, hablando de los alimentos que están presentes en el Quijote, ¿no? Por ejemplo, la segunda frase del Quijote es: una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos consumía las 3 partes de su hacienda. Así, Miguel de Cervantes no solo nos cuenta lo que comía Cervantes, lo que comía el Quijote, sino nos da muchísimas pistas para saber qué clase social era la del Quijote, cuáles eran sus costumbres, incluso cuál era su ascendencia, ¿no? Porque, por ejemplo, tomaba lentejas los viernes. Entonces, esta opción alimenticia del Quijote pues habla de un aspecto diferente de Alonso Quijano, más importante aún en su época que el nivel adquisitivo, la religión. Como buen cristiano, Alonso Quijano observaba los preceptos católicos de vigilia y abstinencia y por eso los viernes comía legumbres. Pero claro, también comía duelos y quebrantos los sábados. ¿Qué son los duelos y quebrantos? Pues los estudiosos han llegado a la conclusión de que duelos y quebrantos es o una tortilla o huevos revueltos con jamón, panceta o chorizo o torreznos. Entonces, este plato, todo de cerdo, claro. Poco kosher. Sí, nada. Este plato se conocía como la gracia de Dios. Ajá, la gracia de Dios. Por ejemplo, en el apócrifo Quijote de Avellaneda de 1614, Sancho afirma que la gracia de Dios es en mi tierra una gentil tortilla de huevos con torreznos. Pero claro, en el Quijote este plato se llama duelos y quebrantos. Porque para los cristianos nuevos o conversos, bueno, pues era un nombre que tenía que ver con el hecho de que comiendo tocino se dolían de infringir las leyes de sus antepasados. Claro. Esto es lo que, de alguna manera, es una de las pistas o de las miguitas de su ascendencia judeo-conversa que dicen los estudiosos, los expertos, que lanzaba, que nos dejó Cervantes en el Quijote.
tan difícil de demostrar como tan precavido tuvo que ser y para sobrevivir. Y otra cosa, aparte de la alimentación, que también aparece en el artículo y que le recordamos a nuestros oyentes, el Quijote nunca proclama su limpieza de sangre, algo que sí que hace Sancho Panza. Y eso también, bueno, pues lleva a muchos cervantistas a sospechar un posible origen judío, tanto del héroe como de su mismo autor. Gracias, Raquel. Hasta mañana, Jordi.